Irán responderá inmediatamente ante cualquier mínima acción en contra de sus intereses. Esta es la advertencia de Teherán luego de que Israel prometiera responder al ataque iraní del pasado fin de semana. Declaraciones que hacen temer una escalada en Medio Oriente en medio de los llamados a la calma. Y en la Franja de Gaza, Israel ha matado al menos otras 5 personas en Rafah. Por su parte, la ONU denuncia que Israel bloquea el acceso a ayuda humanitaria. Al tiempo volvieron los enfrentamientos en la frontera entre el Líbano e Israel, que asegura haber matado un alto mando de Hezbollah. Nicolás Maduro ordenó el cierre de las sedes diplomáticas venezolanas en Ecuador, incluyendo la embajada en Quito y los consulados allí y en Guayaquil. El anuncio lo hizo durante una reunión virtual de la CELAC como consecuencia del asalto de la policía ecuatoriana a la embajada en México en Quito. Tenemos análisis. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. El ejército israelí aseguró que responderá al asalto aéreo sin precedentes de Irán, aunque no dio detalles sobre cómo ni cuándo. La perspectiva de una respuesta israelí al ataque, que fue a su vez una represalia, una ofensiva aérea contra el consulado iraní en Damasco, ha hecho temer una escalada del conflicto en Medio Oriente. Por su parte, Irán advirtió que un ataque israelí tendrá una respuesta inmediata y severa. Dirigiéndose a los soldados en la base aérea dañada durante el ataque de Irán, el ejército israelí prometió represalias. Estamos mirando hacia adelante. Estamos considerando nuestros pasos y este lanzamiento de tantos misiles de crucero y aviones no tripulados contra el territorio del Estado de Israel tendrá una respuesta. Los comentarios del ejército de Israel se producen después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu convocara a su gabinete de guerra por segunda vez en menos de 24 horas para discutir una respuesta al ataque con drones y misiles del fin de semana. Los aliados de Israel han condenado las acciones de Irán, pero han instado a Netanyahu a mostrar moderación. Esta es una decisión que debe tomar Israel, si responderá y cómo responderá a lo que Irán hizo el sábado, y vamos a dejárselo directamente a ellos. No queremos ver una guerra con Irán, no queremos ver un conflicto regional más amplio. Haremos todo lo que tengamos que hacer para defender a Israel. Irán lanzó su ataque aéreo en respuesta a una agresión contra su edificio consular en la capital siria, en el que murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos 2 generales. Teherán afirma que considera el asunto cerrado y que no pretende aumentar las tensiones en la región. Sin embargo, advirtieron que una respuesta por parte de Israel ocasionará una reacción mayor. Si el régimen israelí comete un error, esta vez la respuesta de Irán, como anunciaron los comandantes militares de Irán, no será mínima, sino inmediata y severa. Mientras tanto, el organismo de control de la energía atómica de la ONU dice que reanudará las inspecciones de las instalaciones nucleares iraníes este martes, después de que el país cerrara en un principio por motivos de seguridad. A propósito de Irán, la Unión Europea está trabajando para ampliar las sanciones existentes contra los drones de Teherán después del ataque de este fin de semana sobre Israel. El anuncio lo hizo Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, después de una reunión de los cancilleres de la Unión. En julio de 2023, el bloque europeo había adoptado una serie de sanciones contra Irán por su apoyo a Rusia en la guerra ucrania. Mientras tanto, la guerra no para en la Franja de Gaza. Israel sigue bombardeando el sur y se agrava la situación en Rafah, en donde un ataque aéreo de Israel ha matado al menos a 5 palestinos. Esto pese a que hace días que las tropas israelíes abandonaron el sur de la franja para prepararse para una presunta operación terrestre en esta zona. Por su parte, una comisión de derechos humanos de la ONU denunció que Israel bloquea la investigación sobre los hechos sucedidos el 7 de octubre e impiden el acceso de ayuda humanitaria. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Rafah nuevamente bajo asedio. Mientras los focos en los últimos días estuvieron puestos en las tensiones entre Israel e Irán, la Franja de Gaza continuó sumando víctimas. Un ataque aéreo en Rafah provocó la muerte de más civiles y los sobrevivientes expresaron su abandono por parte de la comunidad internacional. Gaza está cansada, Gaza ha sido humillada, Gaza ha sido masacrada a cuchillo y nadie nos busca. Vivimos en la humillación, en la pobreza, en los ataques aéreos y en la muerte. ¡Qué vergüenza! Que alguien nos mire. ¿Dónde están árabes? ¿Dónde están los musulmanes? Nadie nos escucha, ni la comunidad internacional, ni la comunidad árabe, ni Estados Unidos. Nadie nos escucha en absoluto. Hemos estado llamando durante 7 meses. La guerra se acerca a los 7 meses y nadie se preocupa por el pueblo de Gaza, los jóvenes y el pueblo de Gaza. Todos son ciudadanos comunes y corrientes.
Entre tanto, la Comisión de la ONU, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos, acusó a Israel de obstruir la indagación por el ataque de Hamás del 7 de octubre y de bloquear el ingreso de ayuda a Gaza. Esto contraviene directamente las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, según las cuales Israel debe, cito en la orden, tomar todas las medidas necesarias y efectivas para garantizar sin demora la prestación sin trabas de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia. En este contexto, una fracción de las tropas israelíes se retiró de la parte sur del enclave el pasado 7 de abril para alistar la presunta operación terrestre en Rafah, y el gobierno de Israel anunció la preparación de una evacuación de los civiles refugiados en esta ciudad. Nicolás Maduro ordenó el cierre de las sedes diplomáticas venezolanas en Ecuador, incluyendo la embajada en Quito y los consulados en la capital y en Guayaquil. Una decisión consecuencia del asalto a la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, refugiado en la sede diplomática. Para profundizar en este tema hablamos con Giulio Cellini, director de Los Consultancy, abogado y consultor político. En primer lugar, bienvenido aquí a France 24. Quería preguntarle por qué llega ahora este movimiento más de 10 días después de que ocurriera el asalto a la embajada. Quizás está buscando Maduro más eco mediático por haberse dado en la reunión de la CELAC. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Rodrigo y France 24 por la invitación. La verdad es que se trata de una decisión desproporcionada, irracional, que no tiene pues asidero en la razón, toda vez que este no es un conflicto nuestro, no es un conflicto venezolano. Podemos tener críticas serias con respecto a la violación de la Convención de Viena por parte del Ecuador y de las normas internacionales con respecto al asilo político, al haber irrumpido en la Embajada de México. Podemos hacernos solidarios con México en este caso, pero cerrar la representación diplomática y consular de Venezuela en el Ecuador es realmente una decisión absolutamente cuestionable, porque finalmente los afectados son los venezolanos que se encuentran en el Ecuador y que ascienden probablemente a 500.000 de personas. Sí. Esto pues es absolutamente innecesario, una decisión cuestionable y que pareciera ser más bien el residuo o la respuesta a a las declaraciones que ha dado en todo caso el presidente Noboa con respecto a la situación que confronta a Venezuela en el orden democrático, institucional y electoral particularmente. De tal manera que, insisto, se trata de una decisión absolutamente irracional y que deja en situación de desprotección a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el Ecuador. Claro, pues precisamente era por eso por lo que quería seguir preguntándole qué consecuencias podrían tener los venezolanos residentes en ese país, en Ecuador. También vamos a ver que dentro de nada, un par de meses, hay esa cita electoral en Venezuela. ¿Podría verse afectados los venezolanos que viven en el país? Sí, quedan en una situación de desprotección absoluta los venezolanos que se encuentran en el Ecuador, particularmente por el cierre de los consulados en Quito y en Guayaquil. Pudiéramos haber entendido inclusive que Venezuela tomara una decisión en el orden pues del retiro al personal diplomático, pero en ninguna circunstancia el personal consular, que es el que asiste las necesidades de los venezolanos, en este caso en el Ecuador, por lo cual no solamente quedan afectados y desprovistos desde el punto de vista de la asistencia que pudieran requerir en el orden pues personal, en el orden de la identificación, para gestionar sus pasaportes, para gestionar las distintas ayudas para las cuales el consulado debe estar presto a apoyar a la comunidad venezolana en ese país, sino que también entonces no van a poder votar en las elecciones que están convocadas para el 28 de julio, la elección presidencial que debe pues producirse ese día en Venezuela, y por supuesto que debe darse también en los consulados donde Venezuela, los países en los que Venezuela tiene presencia diplomática y consular, y en este caso los venezolanos que hubieran estado habilitados para ejercer el derecho al sufragio en ese proceso electoral no lo van a poder hacer. Claro. De tal manera que es inaudito lo que ha sucedido. Insisto, no es un problema nuestro, aunque podemos ser solidarios con la posición de México porque ha habido una violación flagrante al ordenamiento jurídico internacional. Claro.
pero eso no implica que los venezolanos tengan que pagar las consecuencias por una decisión de naturaleza política. Y bueno, este anuncio llega además tras el de Petro ayer de suspender la próxima reunión del gabinete binacional con Ecuador. Son varios anuncios de algunos países latinoamericanos, pero ¿cree usted que estas consecuencias tienen calado real contra Ecuador o en la práctica tienen poco impacto, más allá de lo simbólico? Bueno, todas estas decisiones que se toman en el orden internacional obviamente pretenden solidarizarse con México y ejercer algún tipo de presión para dar marcha atrás a lo que se llevó a cabo por parte del Ecuador tras su irrupción en la Embajada de México y haber sustraído, en este caso, al vicepresidente o al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo que no es justificable es que sean los ciudadanos los que tengan que pagar el precio de una decisión política. Puede ser justificable cualquier decisión política siempre y cuando no afecte a la comunidad venezolana, en este caso. El caso de Petro, al haber suspendido una reunión binacional, es algo que no afecta finalmente a los colombianos, sino que es una medida de presión diplomática que se ejerce. En este caso ya en el caso venezolano, pues ya tiene implicaciones reales en la vida cotidiana de la comunidad venezolana en el Ecuador, por lo cual consideramos que es irracional absolutamente pues una decisión de este tipo, que solamente es equiparable a lo que hizo México, que también retiró a todo su personal, pero esto tiene sentido porque el conflicto es directamente con México. Claro. Venezuela pues no tiene motivos para tomar decisiones de este tipo, que insisto, muy probablemente tienen que ver con una represalia a las declaraciones que el presidente Noboa ha venido sosteniendo con respecto a la situación democrática y electoral en Venezuela. Pues Giulio Cellini, ha sido un placer tenerla aquí hoy en France 24. Gracias. Gracias, Rodrigo. Un gusto. Nosotros seguimos hablando de Ecuador porque volvieron los apagones de energía a ese país que sufre desde el domingo cortes temporales de electricidad debido a varios factores. Los principales responden a la sequía que viven tanto Ecuador como el vecino Colombia. Al interno, la escasez de agua ha reducido la creación de energía en las centrales hidroeléctricas. Esa misma falta de agua ha provocado que Colombia haya suspendido el suministro energético a Ecuador. Y en Australia, la policía calificó de acto terrorista el ataque con un cuchillo cometido el lunes por un adolescente en una iglesia siria de los suburbios de Sydney. En las horas siguientes hubo una oleada de disturbios y enfrentamientos callejeros. Este es el segundo ataque con arma blanca que sacude a Australia en los últimos días. La secuencia de hechos en la que un adolescente se acercó al altar y apuñaló repetidamente al obispo Mar-Marie Emanuel era transmitida en directo a fieles que observaban el servicio desde sus casas. Los feligreses en la iglesia siria de Wycliffe en Sydney salieron en su defensa e inmovilizaron al agresor en el suelo, un ataque que la policía calificó de terrorista. Tras considerar todo el material, declaré que se trataba de un incidente terrorista. Creemos que hay elementos que se satisfacen en términos de extremismo motivado por la religión y, por supuesto, la intimidación del público. A través de los actos de esa persona al asistir a esa iglesia mientras estaba siendo transmitido en vivo. En el atentado resultaron heridas 4 personas, entre ellas el obispo, que fue hospitalizado aunque su estado no ponía en riesgo su vida, mientras que el atacante, que se cree que actuó solo, sufrió graves heridas en una mano. Las imágenes se propagaron rápidamente en las redes sociales y una horda de 500 personas se concentró ante la iglesia antes de que la policía pudiera sacar al sospechoso. Los disturbios duraron al menos 3 horas, en las que una turba enfurecida lanzó ladrillos y botellas contra la policía, que se atrincheró con el agresor por su propia seguridad. El primer ministro Anthony Albanese pidió calma, un mensaje replicado por las autoridades cristianas y musulmanas. Puedo decir que entendemos la angustia y las preocupaciones de la comunidad, pero no es aceptable impedir y herir a la policía cumpliendo su deber. La gente no debe tomarse la justicia por su mano. Los sucesos del lunes ocurrieron después de otro ataque con cuchillo el sábado que mató a 6 personas en un centro comercial de Sydney, un acto que no ha sido considerado como terrorismo. Cerramos con fútbol. En cuartos de final de la Champions League, el Paris Saint-Germain ganó 4-1 contra el FC Barcelona y se clasificó para las semifinales. En ellas se enfrentará al Borussia Dortmund, que eliminó al Atlético de Madrid tras su victoria en casa 4-2. Mañana conoceremos a los otros 2 clasificados. Así cerramos el informativo. Sigan con más en France 24.